Cuando un juez continúa con el caso de Begoña Gómez es porque está observando que hay pruebas que cuanto menos deben seguir siendo investigadas. Fátima, porque mira, por ejemplo, el caso Neurona. Quiero decir, el caso Neurona es la clara prueba de que cuando un caso judicial se alimenta de documentación falsa y años y años después se demuestra, o el caso de Vicky Rosell con el juez Alba. Estaremos de acuerdo que esto le ha ocurrido... Que está en la cárcel, evidentemente. Marta, estaremos de acuerdo que esto le ha ocurrido a gente del Podemos y a gente del Partido Popular y a gente del Partido Socialista. No sé por qué más le pasa más a la gente. Por desgracia, a Podemos le ha pasado con 2 personas concretamente y al Partido Popular le ha pasado también con muchos y al Partido Socialista también. Es que justo ayer estuve leyendo la investigación del País sobre las causas judiciales que se abrieron contra Podemos. Digo, a la hora de lanzar una vía de investigación que se le dé credibilidad, que estemos enredados diciendo, oye, tiene credibilidad, no tiene tal. Es que fueron 20. Sí, no, 20 es brutal, casos entre casos, líneas de investigación, piezas separadas y dirán ustedes, bueno, de esos 21 casos que se le abrieron a Podemos, ya digo, entre líneas de investigación, piezas separadas y tal, ¿cuántos siguieron adelante? Ninguno. Pero es que uno se abrió por una fotografía en un medio digital, que es el caso de Niñera, con una mujer que salía con un bebé en los brazos. Fue increíble. Se cerraron todos. Fue increíble. Yo lo siento, pero eso es brutal. Decenas de casos que no se admiten a trámite o directamente se archivan cada año en el Supremo, en el que son protagonistas personas de derechas, personas de izquierdas, y que no se admiten a trámite. Igual que hay muchos casos que se admiten a trámite y terminan en nada. No, pero yo no lo decía por eso, como decimos, hombre, sí, ¿cómo no va a tener veracidad si un juez sigue para adelante? Pues no es imprescindible. No, pues claro que no. Es imprescindible porque en el caso de Podemos se fue adelante con 20 causas abiertas de distinta naturaleza y podíamos pensar, oye, pues es que tiene visos de veracidad. Luego ya añadamos los informes falsos, noticias falsas y tal. Pero bueno, que judicialmente dices, oye, pues tiene visos de veracidad. Pero es que no fueron ninguna. Es decir, que todos esos casos que estamos analizando con todo tipo de minuciosidad, que igual no hay nada. Pero por eso hay que respetar los procesos. Por eso hay que respetar los procesos. Y cuando un juez va más allá de lo que debe, hay mecanismos para castigarlo. Eso es evidente. No, pero estos jueces no fueron más allá de lo que debían. En el caso... con la causa. Hasta que descubrieron que no había causa, entonces la cerraron, como sucedió con Camps, que llegó a estar acusado y sentado en el banquillo en 10 causas y absuelto de todas ellas. Y hay casos de todos los partidos, pero es que la justicia tiene que investigar por la mera probabilidad de que haya un delito, y si no lo hay, se archiva. Ahí está la presunción de inocencia para no políticamente utilizarlo y condenar a gente que luego es inocente. Por supuesto, faltaría más. Y eso también es información que manejamos y que no se pone en un papelito. En el Tribunal Supremo, Sala Segunda, se han parado querellas contra Sánchez a tutiplén, muchas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen visos de veracidad. Claro que hay querellas que se presentan permanentemente contra el presidente del gobierno, contra el ministro Bolaños, contra multitud de miembros del gobierno, de este y del anterior. Y la Sala Segunda del Supremo las ha parado el 99,9%. No quiero que no se haya parado, que no lo han admitido mucho. Hace 4 días la del PP contra el PSOE por financiación irregular, que ya sabía todo eso, que no se aguantaba por ningún sitio. Bueno, ellos se empeñaron en presentarla, pero con las consecuencias, ¿no? De que ves que no... ¿Qué decimos del hermano de Pedro Sánchez, que se atribuía más de 1 millón de euros en acciones del BBVA y el BBVA ha reconocido que eran 75.000 euros? Aprovechando que está Jordi, claro, ¿en qué delito todavía se encuentra un juez cuando, en este caso, por ejemplo, a uno le presentan, ¿no?, y las acusaciones, etcétera, etcétera? Porque al final, la verdad se la reconoce. En este caso lo hemos visto, ¿no? Porque en el hermano de Pedro Sánchez, o sea, que el cálculo directamente estaba mal hecho. ¿Qué margen tienen para parar eso? O tienen que investigar y desmontar eso. Pero a lo mejor es una pérdida de tiempo en la justicia que lleva muy lenta, pero no sé si tienen margen para decir, yo por aquí no voy a tirar. Miren, vamos a ver, que un poder público, como es la justicia, esté sometido al escrutinio de periodistas y ciudadanos es completamente normal y es sano en una democracia. Lo hemos visto en cualquier país, o sea, lo hemos visto desde Estados Unidos, como presidentes y gobernadores pues critican a la justicia cuando no están de acuerdo, o lo hemos visto en el Reino Unido como critican al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando no están de acuerdo pues también con una resolución. Entonces, claro, la única forma de defenderse de la justicia es actuando con una prudencia exquisita en estos casos que tienen relevancia pública. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahora de Aldama y Koldo y todo esto, yo vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo tendría que haber esperado a recibir la autorización del Congreso para poder imputar a Ábalos, y no lo ha hecho. Es decir, no es competente todavía. ¿Por qué no lo hace? Claro, esto ya es algo que sale de lo normal. Pongo otro caso, el del fiscal general del Estado. Claro, se le ordena el clonado de su teléfono móvil por un delito que, perdón, es menor. Es decir, no es un delito de narcotráfico ni un delito de terrorismo, que es cuando uno piensa que se puede hacer una intromisión tan fuerte como a día de hoy, siglo XXI,
es la entrada en un teléfono móvil. Es que en el teléfono móvil, que la gente sea consciente de que hay datos mucho más comprometedores que puede haber en tu propio domicilio. Y en cambio, se entra con unas motivaciones que hemos visto que son verdaderamente frágiles, además, para investigar una supuesta filtración que fue más una especie de explicación de de rectificación de una información que se estaba dando y que era falsa, y que luego en este mismo caso también han salido filtraciones de la propia investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, y en cambio aquí no se está investigando el despacho del propio juez, como dice hoy perfecto Andrés Ibáñez en el País, en un artículo que recomiendo su lectura. O por ejemplo el propio caso de Begoña Gómez, ¿no? Claro, cualquier abogado que me esté escuchando y conozca el funcionamiento de los jueces, de los juzgados de instrucción, sabe que no son tan rápidos en la tramitación de las causas y que no se centran en un solo caso, como muchas veces tenemos la imagen por las películas, que vemos a un abogado que tiene un caso o a un juez que tiene un caso. Esto no es así. Tienen muchísimos casos y a partir de ahí pues van trabajando un poco al ritmo que pueden, ¿no? Y en cambio, pues cuando ves una actividad tan intensa en un caso concreto, que además, en el caso de Begoña Gómez, te está diciendo la policía, mire, aquí parece que no hay caso, y vas un poco investigando por aquí. Ahora la lista de todo el que trabaja en Moncloa, mire, pero si la lista de quien trabaja en Moncloa es pública, bueno. Con este tipo de actuaciones, que ya entran dentro del terreno de lo claramente discutible, y creo que he explicado bien por qué en cada uno de los tres casos, ahí es cuando, de alguna forma, la justicia se puede poner en riesgo de ese escrutinio ciudadano, de ese escrutinio periodístico, y eso es lo que en cualquier país democrático los jueces, la justicia en general, tienen que evitar. Es decir, no estoy diciendo que no tengan que investigar, por supuesto que tienen que investigar, pero en estos casos de tal relevancia pública hay que obrar con una prudencia que, a decir verdad, y en función de los datos que estamos viendo, no siempre se está observando, y pueden comprender que como profesor, como catedrático de Derecho Procesal, es algo que me preocupa, porque yo tengo que predicar, si me permiten la palabra, el respeto por la justicia y la creencia por la limpieza y la neutralidad de la justicia, ¿no? Y en definitiva, pues, casos como el que estamos viendo, sí, pues no ayudan a explicarlo esto con la sencillez que a mí me gusta hablar, como hago siempre, de la confianza en jueces y fiscales, porque creo que así tiene que ser en una democracia. Jordi, que tengas buena semana. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, mañana sabremos, vamos a avanzar porque